Buenos días, vamos a hablar sobre el equipo profiláctico. ¿Qué es el equipo profiláctico? Es todo aquel instrumento que se utiliza para prevenir enfermedades o administrar medicamentos. El equipo profiláctico tiene que tener dos características: uno, ser estéril, y otro, que no contenga pirógenos o contaminantes. ¿Qué son pirógenos? Son todos aquellos agentes que van a causar fiebre. Entonces, tiene que ser libre de esto, ¿verdad? Para poder ser utilizados en la administración de medicamentos. Uno de los instrumentos sería la jeringa. La jeringa, pues, es cilíndrica, ¿verdad? Es conformada por un tubo cilíndrico, la cual tiene una marca milimetrada o mediciones para poder calcular los volúmenes que se van a administrar. Esta se utiliza para inyectar líquidos en el cuerpo. Tenemos las partes de la jeringa, ¿verdad? Entonces, tenemos el barril transparente o cilindro. Tiene una escala de identificación para las dosis que uno va a cargar o administrar. Eh, la jeringa, propiamente la jeringa, no incluye aguja. Entonces, las partes de la jeringa van a ser esas: el barril transparente, el pivote, que sería la unión donde se va a introducir o se va a empatar la aguja, el pistón de hule sintético, que sería el émbolo que se le conoce normalmente, que sería esta estructura negra. Va a tener un anillo de retención que está aquí en la base, un soporte. Estas alitas o estas estructuras largas que están acá se llaman soporte, que estas nos van a ayudar a poder ejercer presión para poder inyectar. Y el apoyo del émbolo, que es esta estructura, la cual uno hace hacia atrás o jala cuando quiere cargar el volumen, y empuja cuando quiere administrar el producto a un individuo. Las jeringas, pues, tenemos diferentes tamaños o diferentes volúmenes. Hay desde 1 ml, 3 ml, 5 o 6 ml, 10 a 12. Esto quiere decir que la jeringa de 10 tiene capacidad hasta 12 ml, algunas, ¿verdad? No todas. 20 ml, 60 ml. Hay algunas más pequeñas que estas, que por ejemplo de 0.5 ml, para administrar volúmenes pequeñitos. Funciona bastante porque ayuda a ser más exacto con la dosis, a diferencia de si yo voy a administrar volúmenes pequeños en una jeringa de 3 ml, por ejemplo, me puede causar algún error. Entonces es mejor utilizar la jeringa adecuada al volumen que vamos a utilizar. Y se aconseja que, por ejemplo, si voy a administrar 3 centímetros exactos de un volumen, utilice una jeringa mayor, por ejemplo la de 5. ¿Por qué? Porque al usar la de 3, yo voy a jalar el apoyo del émbolo hasta el tope, y al momento de administrar el medicamento o el líquido, si yo lo hago con mucha fuerza, o hay una presión negativa o hay algún problema, se puede quebrar y vamos a perder el producto, ¿verdad? Otra estructura o otro equipo sería la aguja hipodérmica. Esta se va a utilizar para conectarse a la jeringa, y a través de la cual se van a inyectar las sustancias al cuerpo. Las agujas, pues, se clasifican por calibres. El calibre es el grosor que tiene el catéter o la aguja internamente. La aguja es hueca, es vacía por dentro, por la cual va a pasar el líquido que vayamos a inyectar. Entonces, esto significa el calibre o la G que tiene la aguja, ¿verdad? ¿Sí? Significa de cuántos números de catéteres entran en un centímetro cuadrado. Entonces la aguja va a tener diferentes partes: la base, ¿sí?, que es esta parte plástica; el cubo, que es donde se une la cánula con la base; la cánula propiamente, la cánula es vacía por dentro, ¿verdad? El bisel, que sería el filo de la aguja; y pues obviamente
Las agujas van a llevar un capuchón o un casquete que es para proteger que no se vaya a lastimar una persona o un individuo al momento de utilizarla. Eh, Aquí tenemos una tabla de interpretación dependiendo del sistema inglés o el sistema métrico. Por ejemplo, una aguja de calibre 21 significa en el sistema inglés una pulgada, en el sistema métrico es equivalente a esto, ahora 25 milímetros por 0.8 milímetros. Esto realmente pues es más técnico, eso es para quien lo fabrica y todo eso, pero es interesante saber qué es el calibre, ¿verdad? ¿Qué va a ser el grosor interno de la aguja o el volumen que tiene la aguja internamente en la cánula? Aquí tenemos, ¿verdad? Una comparación de ambos sistemas, todos los calibres que hay. Mientras más pequeño es el número en un calibre, más gruesa es una aguja, y mientras más grande es el número en el calibre, más delgada o más fina es una aguja. Eso también nos sirve, por ejemplo, si yo quiero inyectar algún medicamento que es fluido, como una solución salina, pues puedo usar cualquier diámetro o cualquier calibre de aguja. Pero si quiero utilizar una sustancia que es oleosa, que es aceitosa, por ser espesa, tendría que utilizar un calibre bajo para poder permitir que el líquido fluya adecuadamente en la cánula. Aquí tenemos otro cuadro comparativo. Los tamaños de la aguja también es otra clasificación, ¿verdad? En tamaños hay desde media pulgada, una pulgada, pulgada y media, son los principales que vamos a encontrar. Vamos a tener los calibres, ¿verdad? Y depende de la casa comercial, clasifica sus agujas dependiendo del calibre por colores. Cada casa comercial a veces utiliza los mismos colores y en ocasiones utilizan otros colores. Entonces, esta es otra gama para poder identificar qué calibre es. Claro, si uno está acostumbrado a la marca de la jeringa, de la aguja que está utilizando. Como les digo, algunas casas comerciales cambian la coloración dependiendo del calibre, pero eso es independiente, ¿verdad? Cuando uno compra una aguja en la bolsita o en el empaque individual en el que viene, dice, por ejemplo, 18G por 1.5 o 1,5. Entonces eso quiere decir 18 de calibre y el 1.5 o 1,5 es el largo de la aguja en pulgadas. Entonces así podemos identificar nosotros qué tamaño y qué calibre es una aguja. Les digo, ¿verdad? Hay diferentes tonalidades en la base y cada casa comercial pues va a tener diferente clasificación. Ahora otro equipo sería el catéter endovenoso periférico. Ese es un tubo flexible, es delgado, el cual se va a insertar en la vena. Este pues nos va a servir para administrar líquidos al individuo, transfusiones de sangre, pues esto es administrar líquido también, quimioterapia también es administrar líquidos y administrar cualquier otro medicamento por vía intravenosa. El catéter endovenoso nos va a servir para tener una vía de acceso rápida a la vena para poder inyectar algún líquido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un paciente y necesito estar administrando constantemente o en el día le tengo que estar administrando varias veces por vía endovenosa un líquido, mejor le coloco un catéter endovenoso y ahí ya tengo una vía accesible de forma rápida para poder estar administrando los medicamentos o por una emergencia, ¿verdad? Ya tengo una vía de acceso rápido. No sirve para extraer sangre, o sea, sí se puede utilizar para eso, pero no es su función principal. Su función es servir de vía de acceso para una vena, ¿sí? Para poder administrar algún producto. Entonces el catéter está conformado por varias piezas. El catéter propiamente, que es este plástico, tiene una aguja que viene lubricada. Esta aguja sí es metálica, esta aguja va adentro del catéter.
Atrás de la aguja va empatado un filtro. Y obviamente lleva su capuchón o su cápsula, ¿verdad? Hay unos que son así, hay otros que solo tienen un capuchón nada más, el de adelante, pero vienen en un empaque plástico. Entonces, para mantenerse estériles, ¿verdad? La parte que entra en la vena o la que se va a mantener en la vena es esta parte que es flexible. Esta solo nos va a servir como guía para poder introducir o para hacer la venopunción. Ya introducido esto en la vena, ya uno lo que va a dejar adentro va a ser solo esto. No introduce toda la aguja metálica porque no es la idea, ¿verdad? Solo nos va a servir para iniciar el acceso a la vena. Ya conforme empieza a ingresar uno en la vena, aquí empieza a aparecer sangre. Ese es un indicio de que ya está uno en la vena, entonces uno deja de empujar la parte metálica y empieza a empujar solo el catéter plástico. Claro, esto es con mucha práctica, ¿verdad? Entonces, conforme el tiempo en la carrera, pues van a ir viendo esto y van a ir viendo cómo se utiliza. Con nosotros, por lo menos, podrán practicar un par de veces simulado nada más, no con individuos, ¿verdad? El catéter, igual que las agujas hipodérmicas, viene también por calibres. También se identifican por colores, pero como les digo, cada casa comercial utiliza diferentes colores. Entonces, lo mejor es utilizar o conocer qué significa esto, ¿verdad? Si dice 14G, significa que el catéter es bien grueso. Y si dice un 24G, significa que el catéter es bien delgado. Entonces va a depender para qué especie o para qué individuo lo voy a utilizar. No voy a utilizar este en un chihuahua, por ejemplo. Un chihuahua puede utilizar un 22, tal vez un 20 si fuera el caso, pero va a depender esto, ¿verdad? Dependiendo del calibre, es el cálculo que uno hace para poder ver en qué animal va a utilizar cada uno, calculando más o menos el grosor de cada vena. La aguja Vacutainer, ese instrumento sirve para tomar muestras de sangre al vacío. La aguja Vacutainer pues tiene dos puntas. Esto trae una rosca en medio de las dos agujas, trae una rosca la cual se va a empatar en un capuchón o una camisa sanitaria. Este es un ejemplo de cómo se introduce ya sea la aguja Vacutainer o el catéter. Eh, Siempre hay que tener dos personas, ¿verdad? Una persona sujeta al animal, otra persona, la misma persona que sujeta al animal hace una hemostasis, la otra persona ubica la vena que quiere trabajar o donde va a colocar el instrumento. eh, ya ubicada la vena, pues empieza a introducir el instrumento que va a utilizar. Independientemente sea una aguja Vacutainer o sea un catéter endovenoso, pues se hace así, ¿verdad? En este caso, pues se rasuró el animalito por el hecho de que por tanto pelo a veces no permite visualizar adecuadamente una vena, máximo en animales deshidratados o en animales pequeños que las venas son muy delgadas. Se utiliza alcohol para desinfectar el área. Aparte, el alcohol tiene una propiedad que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, entonces los hace que se pongan más anchos. Entonces es un poco más fácil de ver, entonces ayuda bastante. Aquí tenemos ya un gatito, ¿verdad? Ya con su catéter endovenoso, ya empatado con el venoclisis. De este vamos a hablar más adelante. Entonces, para esto nos va a servir el catéter endovenoso, ¿verdad? Para tener una vía de acceso rápida a las venas, ¿sí? Entonces, el equipo de venoclisis, que sería otro instrumento, este nos va a servir para incorporar líquidos o sustancias al torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, ese instrumento pues es entre materiales de plástico y de hule que se compone, ¿verdad? El venoclisis es este, ¿verdad? Que se mira aquí en la imagen, tiene diferentes partes. Tiene un regulador de flujo, este regulador tiene esta ruedita o perilla, la cual si yo muevo
hacia un lado, va a apretar y va a comprimir o va a presionar la manguera y va a impedir el paso. Entonces esta me va a servir para regular más o menos la velocidad con la que yo quiero que pase el producto. Esta pinza obturadora, no todos los Venoclisis la traen. Entonces esta pinza me va a servir para cerrar la manguera. Si yo ya tengo regulado esto y no quiero perder esa regulación porque me puede costar otra vez y yo solo voy a administrar algún medicamento, pues cierro la manguera con la pinza y tengo un puerto de inyección en Y en el cual voy a tener una parte que está conectada a la manguera y la otra que no, en la cual yo puedo inyectar con una jeringa, puedo inyectar algún medicamento y este va a ir directo a la vena. Entonces para eso sirven todas estas piececitas, ¿verdad? Tiene una cámara cuentagotas que me va a servir para lo que dice ahí, para contar la cantidad de gotas por minuto que van cayendo y eso me va a ayudar a saber cuánto volumen estoy administrando dependiendo del tiempo que va a estar con el suero el animal o el líquido. Aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? El Venoclisis tiene su punzón, que es esta punta que está aquí arriba. Esta punta que está aquí arriba. Tiene una toma de aire con filtro o un filtro de aire que está acá. Tiene la cámara cuentagotas. La cámara cuentagotas debe estar llena a la mitad, nada más. Si no estuviera llena y el líquido estuviera hasta aquí abajo, cada gota que cae va a generar una burbuja. Entonces esas burbujas van a pasar a la manguera y esas burbujas van a ir al torrente sanguíneo y pueden afectar al animal. Entonces siempre se tiene que llenar. ¿Cómo se llena? Pues como esta es flexible, uno la apacha, ya conectada el punzón al suero, uno la apacha y permite que se llene con líquido, solo hasta la mitad. Si está lleno hasta arriba, no nos sirve porque no nos va a permitir contar la cantidad de gotas. Entonces tiene que estar a la mitad nada más. Tienen la manguera, ¿verdad? Toda esa amarilla sería la manguera. Cada Venoclisis varía el tamaño o el largo de la manguera. Tiene su llave reguladora, que es esta, el regulador de flujo, ¿verdad? Llave reguladora de flujo. Su punto de inyección en Y. Una parte está conectada a la manguera. Otra parte tiene una estructura para poder inyectar. Entonces, si yo quiero administrar medicamento y yo ya tengo regulado cuántas gotas estoy administrando por minuto, entonces no cierro esto, sino que con la pinza obturadora, que en esta imagen no aparece, cierro la manguera para que no pase el líquido e inyecto el producto que quiero inyectar. Lo otro que puedo hacer, si no tiene pinza obturadora, pues puedo doblar la manguera. Hay veces que la pinza obturadora está aquí, en la llave reguladora. Trae acá como que fueran dos cuernitos. Entonces, en medio de los dos cuernitos se introduce la manguera para que la apache o la doble, entonces se cierra. Si no, pues la puedo doblar con los dedos. Inyecto el producto, dependiendo del producto, uno puede inyectar de forma despacio o bien despacito, o a veces puede inyectar rápido. Y hay veces que inyecto un medicamento y no cierro la manguera porque tiene que ir diluido con el líquido. Entonces, también eso tiene que ver uno, ¿verdad? Dependiendo del producto que vaya a utilizar. Esta parte que está acá sería como un pivote, como el de la jeringa, que es la conexión al dispositivo de punción. O sea, ese es el que se va a conectar al catéter endovenoso. Bueno, hablando del catéter endovenoso, el catéter endovenoso se le conoce como angiocat también. Ese es su otro nombre, ¿verdad? Es su sinónimo. Tómenlo en cuenta porque de seguro es pregunta de examen. Atril, este instrumento pues, nos va a servir para colocar el suero, para que el suero esté en alto y que pueda caer el suero por gravedad. Esto me sirve para colocar el suero más alto del paciente, porque si yo pongo la bolsa de suero al mismo nivel del paciente, no va a pasar el líquido al paciente, y si yo pongo la bolsa de suero ya conectada al paciente, más abajo del paciente o del nivel del paciente, lo que va a hacer, en vez de introducir líquido, lo que va a hacer es que va a empezar a salir sangre por la manguera, porque aquí entra por gravedad. Entonces, si el suelo está abajo, lo que va a hacer es de que la sangre del animal va a empezar a salir por la manguera. Y lo que va a hacer es de que se va a coagular y va a tapar, o podemos causar una hemorragia severa o una anemia en el animal.
Entonces esto siempre nos va a servir para eso, ¿verdad? Si no tengo esto, pues estoy en el campo, por ejemplo, pues si le voy a administrar suero a una vaca, amarro un lazo a una rama que está relativamente más alta que el animal, ahí amarro el suero y ya conecto todo, ¿verdad? Pero siempre tiene que estar en alto. Esta tabla es porcentajes de deshidratación. ¿Qué signos se van a observar? ¿Qué signos se van a observar dependiendo del porcentaje de deshidratación que tenga un individuo? Eh, Esto pues son, por ejemplo, para poder calcular el porcentaje de deshidratación, yo lo puedo hacer con un examen hematológico, que es lo exacto, ¿verdad? Y lo otro es, por ejemplo, yo puedo ver la turgencia de la piel o levanto la piel del animal y dependiendo cuántos segundos tarde en regresar a su posición normal, yo puedo estimar más o menos el porcentaje. Entonces, esta tabla nos da una relación eh, que no es muy exacta esto, pero nos da una idea, ¿verdad? Entonces, nos da una idea más o menos en qué porcentaje de deshidratación está. El volumen de mantenimiento es el volumen diario de líquidos necesarios para dar mantenimiento, o sea, es la cantidad de líquidos que un animal consume o un individuo consume. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tabla, ¿verdad? En perros grandes son 40 ml por kilogramo por día, igual acá, ¿verdad? En perros pequeños debe consumir 60 ml por kilogramo por día. En gatos es igual que en perros pequeños. En equinos varía desde 60 a 80 ml por kilogramo por día. Animales jóvenes, esto se refiere a bovinos y a equinos, son 130 ml eh, por kilogramo por día. Esto, si se dan cuenta, animales pequeños consumen más líquido que animales más grandes porque realmente un individuo más pequeño tiene más líquido en el cuerpo, entonces debe consumir más. Perros medianos, se los pongo acá, que no estaba en la tabla, son 50 ml por kilogramo por día. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para poder calcular el volumen de rehidratación. Por ejemplo, que yo tengo un paciente que tiene un porcentaje de deshidratación y tengo que administrarle un suero para poderlo rehidratar. Entonces, para mí, todo eso me va a servir, lo anterior me va a servir para todo esto. Entonces, en el volumen de rehidratación, tengo que tener el porcentaje de deshidratación. Ya vimos la tabla aquella, el peso del animal en kilogramos y se multiplica por 1000. Tenemos que un día tiene 1440 minutos. Los venoclisis traen dos tipos de gotero. El venoclisis tiene acá un gotero, el cual ya viene calibrado en que, por ejemplo, el normogotero va a permitir que 20 gotas sean un ml. O sea que ahí viene calibrado el grosor de la gota. Entonces, 20 gotas que pasen acá va a ser un ml. Y hay otro gotero que es micro gotero, o sea, es un tubito más delgadito. eh, Viene calibrada el grosor de la gota. 60 gotas de esas en micro gotero van a, a, a caber en un ml. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta esto, ¿verdad? ¿Cómo saber si es normo o es micro? Pues en el empaque lo dice. Perdón. En el empaque nos indica cuántas gotas por ml caben o cuántas gotas hay en un ml y eso nos ayuda a identificar qué tipo de gotero es, si es micro o es normogotero. Entonces, volviendo a esto, el normogotero son 20 gotas por ml y el microgotero 60 gotas por ml. Aquí tenemos una tabla de cómo se clasifican las razas de perros. La raza grande y gigante se van a tomar igual en este caso, ¿verdad? En los perros grandes vamos a tomar el mismo, sean gigantes o sean grandes, vamos a tomarlos igual. Eh, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un perrito Doberman miniatura llega a una clínica con un 10% de deshidratación y un peso de 10 kilogramos.
Entonces, primero calculamos el volumen de rehidratación. 10% por 10 kilogramos por 1000 nos va a dar un total de 1000 ml. El volumen diario o el de mantenimiento va a ser 60 ml por día por kilogramo. Entonces multiplicamos 60 por 10, serían 600. Sumamos 1600 ml por día. Esto es lo que debería consumir este animalito para recuperar esa deshidratación que tiene. ¿Sí? En un día tengo que administrar esto. Pero en el Venoclisis tengo que calcular cuántos ml voy a tener que administrarle al animal por minuto, porque no le puedo poner todo esto en una hora, ¿verdad? Entonces tengo que dividirlo en la cantidad de minutos que tiene en el día. Entonces 1600 ml por día dividido en 1440 minutos por día me va a dar 1.11 ml por minuto. Y esto lo voy a pasar a gotas. Entonces 1.11 ml por minuto por 20 gotas por ml que tiene un normogotero. Entonces van a ser 22 gotas por minuto. Entonces yo tengo que regular. Voy a regular. ¿Cómo lo regulo? Para regularlo voy a utilizar esta estructura. ¿Sí? Entonces con esa estructura lo voy a apretar o aflojar, dependiendo, para que permita que el líquido pase más rápido o más despacio. Entonces, al mismo tiempo que voy ajustando esto, tengo que tener un reloj, de preferencia con agujas, para poder estimar esto, ¿verdad? Que la cantidad de gotas vaya cayendo. Entonces eran 22 gotas por minuto. Yo puedo contar 11 gotas en medio minuto y ahí estaríamos bien, ¿verdad? Pero tiene que ser cabal exacto, ¿verdad? No más ni menos, ¿verdad? Entonces uno con esto va a ir regulando, uno con una mano regula, con la otra sostiene el reloj a la par y está observando esto. Esto no lo observa, sino que solo observa la cámara cuentagotas para poder, valga la redundancia, contar la cantidad de gotas por minuto. Entonces ahí tenemos que serían 22 gotas por minuto. Eh, Otro instrumento sería el Vacutainer. Vacutainer realmente no es una marca, sino que alguien patentó ese tipo de producto, Vacutainer. Entonces, el tubo Vacutainer es un tubo para tomar muestras, es un tubo de ensayo específicamente, ¿verdad? Para venopunción. Nos va a servir para extraer sangre intravenosa al vacío, porque ese tubo viene sellado. Entonces, viene presurizado, por así decirlo, pero con una presión negativa. Entonces, cuando yo introduzco el tubo en la aguja y la aguja ya está introducida en la vena, lo que va a hacer es succionar. Por eso me sirve para extraer sangre al vacío. Puede ser de vidrio o de plástico PET, ¿verdad? Va a depender del material. Trae un tapón plástico de hule. Su ventaja principal es de que evita que haya contaminación de la sangre y evita riesgos de contagio, ¿verdad? Porque si yo extraigo la sangre con una jeringa, que sí se puede, pero no es la función principal de la jeringa. Por ejemplo, yo extraigo la sangre y al momento de que quiero introducir la sangre en el tubo, de repente me rozo un dedo o rozo a alguien o rozo un individuo, pues puedo causar un contagio, ¿verdad? Entonces, hay equipos específicos para trabajar. Entonces, eso es lo que uno tiene que acostumbrarse. Los tubos tienen algunos traen sustancias como coagulantes o anticoagulantes y van a ser específicos para la prueba que se quiera hacer en el laboratorio. Si yo quiero sangre que coagule, pues no lleva ningún preservante o lleva algún coagulante.
para ayudar a que se coagule más rápido. Si yo necesito sangre que no se coagule, pues el tubo ya trae su anticoagulante y así evita que se coagule para poderlo llevar al laboratorio. Entonces, al igual que las agujas, estos vienen, se clasifican por coloraciones. Dependiendo de la coloración, es el componente que trae. Pero algunas marcas comerciales cambian la coloración, entonces es mejor leer también, ¿verdad? En la etiqueta qué es lo que trae. Casi siempre los que son rojos son sin anticoagulantes o con coagulante para ayudar a la coagulación. Pero como les digo, dependiendo de la casa comercial, porque puede haber variación, ¿verdad? Siempre es mejor leer qué es lo que trae. Y ahí le dice, por ejemplo, hay unos que traen para poder separar algunos componentes para un examen bioquímico. Entonces, separa de la sangre específicamente ciertos componentes. Pero eso ya es algo que lo van a aprender más adelante. Lo que sí me interesa que sepan es que vienen en coloraciones y dependiendo de la coloración es el componente que traen. Entonces aquí les decía, ¿verdad? Lo mismo que les decía ahí. Esa es una clasificación. Entonces ahí les dice, por ejemplo, el rojo no trae nada. Eh, el amarillo pues trae un activador. Y aquí menciona para qué tipo de prueba se puede utilizar. Esto no es, o sea, lo van a utilizar cuando ya estén más avanzados en la carrera. El otro instrumento es el capuchón Vacutainer. Esta es una camisa sanitaria. Su nombre es capuchón Vacutainer, pero su función es como una camisa sanitaria. Lo que va a ayudar es a evitar contaminación, porque en este se coloca la aguja Vacutainer y el tubo Vacutainer se introduce en la parte de abajo. Entonces, hacia afuera va a salir la aguja que va a ser introducida en la vena y hacia adentro de esto va a tener la aguja que está cubierta por el empaque de hule. Y al momento de que yo ya estoy en la vena, que yo aseguro que ya estoy en la vena o calculo que ya estoy en la vena, introduzco el tubo y con estas alitas me ayudo para empujarlo y después extraigo el tubo, ¿verdad? Y ya saco la aguja vacutainer del animal y ya tengo mi muestra de sangre. Hay diferentes capuchones, estos ya vienen, algunos ya vienen con la aguja incorporada, entonces se va a ver así, ¿verdad? La aguja que tiene el empaque va hacia adentro, aquí se introduce el tubo, la aguja que se va a introducir en la vena va afuera. Este tipo de aguja Vacutainer trae este protector que me va a servir para cuando ya utilice la aguja, solo lo cierro, entonces ya no hay probabilidad de que me vaya a lastimar o pinchar con esta aguja, porque muchas veces al estar trabajando en el campo se nos pierde esto o no sabemos dónde está y pues en lo que lo guardamos pues ya nos golpeamos con esto, ¿verdad? Entonces para evitar esas cosas, este pues es un capuchón Vacutainer adaptado para otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero si se dan cuenta también trae su aguja aquí atrás, entonces lo más seguro es de que este se empate a un catéter endovenoso. Entonces como el catéter endovenoso ya está en la vena, al empatar esto y conectar acá en tubo de ensayo va a generar presión negativa y va a succionar sangre de ahí. No es muy adecuado porque yo considero pues que aquí hay una parte que deja expuesto y la otra es de que tengo que desconectarlo y volver a conectar el venoclisis. Entonces realmente yo creo que sí es más trabajo. Mejor utilizar el equipo adecuado, ¿verdad? Pero pues hay variaciones, ¿verdad? Este es otro, es un catéter endovenoso, pero es un poco antiguo, todavía se consigue. Este, pues la ventaja que tiene es esto, ¿verdad? Que tiene esta manguerita. Entonces yo me preocupo por introducir esta aguja en la vena. Trae la manguerita, entonces de ahí conecto esto al capuchón y ahí conecto el tubo de ensayo, ¿verdad? Entonces esto, pues solo lo que trae extra es como que la manguera. Pero siempre tiene la misma función. Y recuérdense, eh, que en este caso, pues me va a servir, me puede servir como
Me puede servir como catéter endovenoso, dependiendo hasta dónde llegue, ¿verdad? Porque hay unos que llegan hasta acá y ahí solo se agrega la otra pieza. Realmente es más complicado, ¿verdad? Solo se agrega la otra pieza y me puede servir como aguja Vacutainer porque algunos traen esta aguja, la manguera y la otra aguja aquí atrás. Entonces va a depender de qué instrumento tengamos, pero hay que tomar en cuenta eso qué es lo que tenemos para saber en qué lo vamos a utilizar. Y recuérdense, para tomar una muestra de sangre existe el equipo especificado o específico. El tubo Vacutainer, capuchón Vacutainer y la aguja Vacutainer nos sirven para extraer sangre al vacío. Ahora esto, así es como se arma, ¿verdad? Se coloca la aguja Vacutainer en el capuchón, se introduce la aguja en la vena del animal, se sostiene esto con una mano y con la otra ya se introduce el capuchón y con las alitas uno empuja, ¿verdad? Ya al tomar la muestra, saco el tubo y después saco la aguja del animal. Este capuchón pues tiene un protector que después de que lo usé lo puedo sellar acá para poder desinfectarlo después. Los capuchones son reutilizables porque como los capuchones no tienen contacto con con el órgano o con el organismo, se pueden reutilizar, solo se desinfectan bien, ¿verdad? Se pueden lavar con agua, con jabón, agua con cloro o desinfectarlos con alcohol. Lo que sí no es reutilizable es la aguja y tampoco el tubo. Si el tubo ya se utilizó, pues ya se descarta, ¿verdad? Eh, para una práctica sí podemos reutilizar esto, ¿verdad? Si solo vamos a utilizar otros líquidos, sí podemos reutilizarlo, pero para tomar muestras de sangre ya no se reutiliza. Si tienen alguna duda, pues está el foro abierto en la universidad virtual. Ahí pueden escribir todas sus dudas. Recuérdense que yo califico la participación del estudiante. Entonces, si no participan en el foro y menos que participen en la clase para resolución de dudas, pues imagínense, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí está el foro abierto. Si tienen alguna duda, pues ahí la pueden escribir. Yo las iré resolviendo conforme las vayan viendo. Y el día de clases, pues la vamos a resolver también. Para la tarea que van a hacer, van a necesitar estos materiales. Una jeringa de cada uno de estos volúmenes. O sea que van a necesitar 5 jeringas. Van a necesitar un kit de venoclisis nuevo. Todo eso tiene que ser nuevo. ¿Sí? No quiero cosas reutilizadas, por favor. Porque tienen que aprender desde el principio todo, ¿verdad? Entonces todo tiene que ser nuevo. Un frasco de solución salina normal o un suero fisiológico. Puede ser frasco, puede ser bolsa, eso no importaría. De 250 ml, hay algunos más pequeños como de 100 ml, también les funciona. Un catéter endovenoso periférico, no importa el calibre. Una aguja Vacutainer, un capuchón Vacutainer, un tubo Vacutainer. Este tubo no importa el color que consigan, ¿verdad? Porque no van a tomar una muestra de sangre, solo van a practicar con otro líquido, que va a ser el suero, entonces no importa el color. ¿Sí? Pero que sí venga al vacío, que no esté reutilizado, por favor, sino que tiene que venir al vacío. Un sobre de añelina de cualquier color, ese van a una librería o una tienda, preguntan, un quetzal creo que vale. Esto lo van a diluir con el suero y van a incorporar ese color al suero. Quiero que tiñan este suero de ese color. Van a conseguir una pieza de pollo, una pechuga específicamente, que tenga piel y que tenga hueso. No quiero un filete de pechuga, yo necesito que tenga hueso esa cosa. ¿Sí? Esto les va a servir para practicar inyectar y después lo tiran. Entonces, no, no hay, no me van a poner excusas, ¿verdad? Si tienen colorante vegetal en su casa, pueden utilizar eso en vez de añelina. Pero si no, pues pueden comprar la añelina, que es la más económica, y si no, pues pintura vegetal, esa que se usa para los pasteles, podrían utilizarla, que no habría problema. Entonces, cualquier duda, jóvenes, por favor, yo les voy a explicar el día de la clase qué es lo que va a ser la tarea, ¿sí? Y de todos modos, la tarea va a estar colocada en la universidad virtual para que puedan ver qué es lo que van a hacer.
Si tienen dudas, pues les repito, ahí está el foro habilitado para que puedan escribir sus preguntas y cualquier cosa, pues nos juntamos el día de clases. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Feliz día.